Desde vuestra visita, los hijos de Francisco habéis enmudecido. No perdáis a quien os haya de sostener la mano en momentos difíciles, pues solo así evitaréis la amargura de la soledad. ¿Por qué habláis así? No os preocupéis por mí. Decidme, ¿habéis tenido algún desencuentro con ese joven? ¿Francisco de Borja? No. Hace días que no sé de él y me extraña. Lo vi marchar y parecía mirar lo que tenía a su alrededor como si no fuera a verlo nunca más. Tan mala, señora, ha sido para que desaparezcáis sin dar explicación alguna. Nunca soñé con servir a nadie más virtuoso que vos. Pero os puse en evidencia y traicioné la confianza que el emperador depositó en mí. Hablar con Cortés fue mi decisión. ¿Por qué os provoca tanta congoja algo que no os compete? Majestad, no me obliguéis a decir lo que jamás debería ser oído. Mi devoción por vos va mucho más allá de la lealtad. Solo Dios y la que sea vuestra esposa merecen la devoción que me profesáis. No la malgastéis con un imposible. Como tapar el sol con un dedo. Dirigiendo la vista hacia otro lado. Pronto asumiré la regencia. Y me habéis demostrado que no tendré mejor servidor que vos. ¿Pensáis abandonarme en semejante trance? Mi vida está en vuestras manos. Haced con ella lo que os plazca. ¿Estáis seguro? A ciencia cierta. Al rey de Francia ya no le queda puerta a la que llamar para recaudar todo el dinero que debe al almirante Doria. Dios se pone de nuestro lado. Teníamos la guerra casi perdida, pero la esperanza se abre paso ante nuestros ojos. Que carguen el oro que trajo Cortés en uno de nuestros barcos más veloces. Hacédselo llegar a Doria junto a la propuesta de unirse a nuestras filas. Os prometo que intentaré contribuir con todas mis fuerzas a que la paz entre Francisco y vos sea duradera. ¿Os aflige mi marcha? Siempre os protegeré. Y haré lo que esté en mi mano para que vuestra hija os acompañe a Francia. Ahora que estoy por separarme de mis hijos, sé lo que se siente al verse lejos de ellos. Solo espero que algún día podáis perdonarme el dolor que os causé. Altezas, lamento que vuestra estancia en Castilla se haya prolongado más de lo deseado. Espero que algún día volvamos a encontrarnos como amigos. Jamás tendréis mi amistad. Os habréis de pagar cara a vuestra afrenta. Os lo juro. Solo es un niño. ¿Habéis despedido ya a vuestra hermana? Aunque haya sido forzado, Francisco va a cumplir por fin su compromiso con ella.
Sin embargo, os veo inquieto. ¿Cuál es la causa, mi señor? Cortés. Sigue esperando audiencia. Y no sé hacia dónde inclinar mi juicio. Parece que tampoco puedo confiar en los hombres que envié para juzgarlo. A pesar de eso, ¿Qué os hace dudar? el nuevo mundo debe ser administrado por funcionarios leales, no por hombres como él. Su arrogancia y su ambición acaban rebelándolos contra mí. Pero esos mismos defectos son los que los impulsan a conquistar nuevos horizontes. Necesitáis hombres con ese talante, igual que necesitáis el oro. No lo olvidéis cuando decidáis su destino. Señor Cortés, muchos antes que vos pensaron que el oro compra el derecho a burlar las leyes. Bien lo sé, Majestad. Pues más de uno ya pagó el castigo que por ello merecía. Pero si me consideráis un traidor, cortadme la cabeza. Pero impartid justicia a vos mismo, porque solo a vos debo mi desgracia o mi ventura. Antes os otorgo el derecho a defenderos. Alzaos y empezad. Pero os lo advierto. Es vuestra única oportunidad. En mis cartas siempre os he referido el porqué de mi proceder. La vida allí es muy distinta como lo imagináis. Vos seréis la ley, mi ley. Y habéis obrado contra la corona desobedeciendo mis mandatos. ¿Sabéis cuán difícil es gobernar? ¿Acaso no habéis tomado decisiones que os repugnaban por el bien del imperio? Yo hube de hacerlo en Nueva España. Y he luchado contra el peor enemigo de la ley, el más cruel. La codicia, que arrebata a todo hombre que cruza la mar océana. He oído suficiente. No puedo condenaros, pues no sé hasta qué punto sois culpable de cuanto se os acusa. Pero os vigilaré en lo sucesivo. No os quepa duda. Conservaréis el cargo de capitán general. Y como compensación a vuestros agravios os nombro marqués del Valle de Oaxaca. ¿Y quiere impartir la justicia en Nueva España? ¿Me restituís como gobernador? No tentéis más a la suerte. Bastante habéis tenido. En tal caso, ruego me dispenséis de otras obligaciones en Castilla. Permaneceré aquí un tiempo antes de volver a Nueva España. He de ordenar mis negocios y contraer matrimonio, si Dios quiere. Os deseo entonces que halléis a una esposa paciente que os soporte y con bastante seso para domeñar vuestras veleidades. Carlos y Francisco han firmado la paz. La liga contra el emperador está muerta. Solo nos queda negociar. El Papa acepta coronarme. Y os lo debo a vos. A pesar de nuestras diferencias, me habéis guiado con paso firme durante todos estos años, como un padre a su hijo. Vuestro honor es el mío. Mi recompensa será ver sobre vuestra cabeza la corona imperial. Sois el nuevo Carlomagno, dispuesto a llevar a la cristiandad a la Edad de Oro. Ese es vuestro destino. Y así lo refrendará vuestra coronación en Italia. Juro que no ahorraré en esfuerzos para ser digno de tal destino. Ahora más que nunca debí recordar las palabras de Marco Aurelio. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. Prepararé nuestra partida, mi señor.
No os mováis. Os lo ruego. Quiero guardar vuestra imagen en mi memoria, para que me acompañe allá donde vaya. Detesto todo lo que nos separa. Hasta la tela que cubre nuestros cuerpos. ¿Cómo podré vivir sin vos? Decid, no sé si podré soportarlo. Si vos os derrumbáis, yo no podré seguir adelante. Entonces id y cumplid con vuestra misión. Pero volved pronto. Que el aroma que hoy me dejáis perdura en mi cuerpo hasta entonces. Cuidad de mi bien más preciado. Isabel. Caballeros, hoy abandonamos nuestro hogar por una noble causa. Que nadie ose interponerse en nuestro camino. Probemos al mundo que el emperador nada quiere que no sea suyo. Pues no pretendemos someter a nuestros hermanos en la fe, sino unirnos a ellos en la lucha contra el infierno. Partamos hacia Italia. Que todo aquel que quiera compartir el honor y la gloria se una a nosotros. ¡Por las Españas! ¡Por las Españas! ¡Por las Españas! Apoyaos a mi majestad.